Bueno, bueno, es muy importante siempre que uno abarca una tarea económica tener, digamos, un concepto filosófico de lo que se va a abarcar. Domingo, ¿usted está a favor del instrumentalismo de Milton Friedman, del irrealismo, de las propuestas irrealistas de Milton Friedman? Por una parte. Y segundo, ¿la praxeología de Mises le parece una base filosófica correcta para la economía? Uno no puede eh, trabajar con modelos o con supuestos que no reflejan la realidad de la economía sobre la que tiene que actuar. Sin duda hay que estar muy conscientes de cuál es la conducta de la gente en la economía y en el tiempo en el cual se debe actuar. Yo en ese sentido eh, no, a mí no me gustan las discusiones puramente filosóficas sobre economía. Yo creo que yo soy una persona práctica. Leí toda la bibliografía clásica en materia de economía, pero decidí que no ya en una escuela o en otra, sino que había que estudiar la realidad mediterránea en Córdoba, que funcionó desde el año 77 y sigue funcionando, pero que estudiaba la realidad, es decir, por supuesto, utilizando todo el herramental necesario para tratar de descubrir la causa de los problemas que observábamos en esa realidad. Yo sostengo que la economía se debe organizar sobre la base de un sector público bien planeado, es decir, el principal plan que debe tener un sector público es un presupuesto que a lo largo del ciclo tiene que ser balanceado, es decir, que no tenga déficit ni superávit, pero que dependiendo de las circunstancias del ciclo económico puede tener en algunos años déficit, en otros superávit, incluso si el presupuesto incluye una porción importante de inversión en sectores de producción de bienes públicos, se puede endeudar, es decir, puede haber un déficit, pero como un porcentaje del PBI compatible con la rentabilidad o el crecimiento que tiene esa economía. En fin, por supuesto, el sector público tiene que estar bien planeado, es decir, solamente tienen que incluirse por el lado de los gastos todos aquellos que impliquen o que signifiquen producción de bienes públicos, bienes que no se pueden vender en mercados. Todo lo que es producción de bienes privados, en el sentido de que la gente puede comprarlos en un mercado, la tiene que llevar adelante el sector privado, tiene que producir el sector privado, y obviamente que la organización típica para esa economía del sector privado es la economía de mercados libres, de mercados abiertos, de mercados. Ahora, el gobierno tiene que intervenir lo menos posible en los mercados, salvo cuando haya prácticas monopólicas o ese tipo de cosas. Pero el estatismo, que es simplemente tratar de reemplazar a los mercados por el Estado o la producción privada por la producción estatal, lo único que lleva es a monopolio y a los peores monopolios, porque normalmente la producción en esos casos no lo toman eh, eh, hombres de empresa bien preparados para profesionales de la administración, sino que lo toman políticos que no persiguen realmente la eficiencia y satisfacer las demandas de los consumidores, ¿no? Yo creo, pero esto que yo les estoy diciendo es una especie de eh, entendimiento personal mío y de los que han trabajado conmigo y de la gente que ha estudiado economía o que lee mis libros, que ha estudiado economía conmigo o que lea mis libros, eh, que no puede ser encasillado en una determinada escuela de pensamiento económico. Yo creo que a las escuelas de pensamiento económico hay que
tenerlas en cuenta a todas. Una buena formación implica que uno tiene que conocer. Es muy importante estudiar historia económica, porque es la que te permite vincular el pensamiento económico, las escuelas, las ideas económicas, con la realidad de los distintos países, la realidad en las distintas etapas históricas y también de la economía mundial en su conjunto, de la economía global, ¿no?